Muy buenos días. De parte del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, ILANUD, quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta mañana en Centroamérica, esta tarde ya en el Cono Sur. Quiero también agradecer al señor Alessandro, que hoy nos estará brindando una interesante conferencia, cuyo tema es territorialidades e inseguridad, tensiones y desafíos epistémicos para una seguridad humana de los y las habitantes. Para el ILANUD es realmente un gusto tener a don Carlos con nosotros. Es una persona de muy amplia experiencia en todos los temas que tienen que ver con sistema penal en general. Tiene una vasta experiencia también en sistemas penitenciarios. Carlos trabaja desde hace bastante tiempo en estos tópicos que acabo de mencionar y colabora con el ILANUD en ILANUD Buenos Aires, en Argentina. Realmente la cantidad de años que Carlos ha acumulado trabajando es destacable por varias razones. Una es que no se ha limitado, don Carlos, al análisis académico del fenómeno del de los sistemas penitenciarios y en general de los sistemas penales, sino que también ha desarrollado actividades durante todos estos años en los sistemas penitenciarios especialmente. Es decir, que es una persona que ha acumulado investigación científica y al mismo tiempo acción en los sistemas penitenciarios en Sudamérica, no solamente en la Argentina. De su muy vasto currículum podemos mencionar que Carlos Alessandro es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata, operador técnico universitario en intervenciones comunitarias e institucionales para la inclusión social de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Además tiene un diplomado universitario en Filosofía de la Universidad de Jujuy. Es especialista en Criminología por la Universidad Nacional de Quilmes. Es maestrando en Ciencias Sociales y Humanas con orientación en Política y Gestión Pública en la Universidad Nacional de Quilmes. Como podemos ver, su formación se caracteriza por ser multidisciplinaria y eso pues habla mucho de la riqueza de los conocimientos, como ya decía, vastos de don Carlos Alessandro, que en lo laboral tiene, como ya mencionaba, bastantes años como experto asociado del ILANUD. Ha sido codirector en el plano laboral del programa de abusos, violencias y derechos humanos, que fue una actividad conjunta entre el ILANUD y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Ha sido codirector del programa La Justicia va a la Escuela, que es un taller que organizó ILANUD también con la Corte de Buenos Aires, y ha acumulado experiencia en temas de investigación y sistematización de datos para el ILANUD. Yo quiero recalcar la extensa experiencia de Carlos en sistemas penitenciarios, puesto que lleva muchos años trabajando en estas temáticas. Y, como decía, en general en sistemas penales. Este conversatorio se inserta en la serie de conversatorios del ILANUD que afortunadamente se ha hecho costumbre en el instituto ya desde hace un tiempo, y es un espacio que sirve para divulgar
conocimiento, para divulgar experiencias, para divulgar buenas prácticas en el contexto latinoamericano. Ahora, en periodo de pandemia, hemos tratado de seguir adelante con el programa, ahora mediante el uso de estas plataformas que nos permiten llegar a gente que pues quizá antes no tenía acceso a esta serie de conversatorios, pues que hoy me es muy grato presentar a don Carlos. Un abrazo, Carlos, hasta la Argentina, y te dejo en el uso de la palabra. Bueno, don Douglas, un placer acompañarlos aquí, un placer estar al lado de ustedes. Por demás, amables las palabras, no sé si merezco tanto reconocimiento, pero en sí, muy emocionado por poder compartir en este espacio junto a ustedes, insisto en eso. Quiero destacar, a su vez, y agradecer a don Elías Carranza, que siempre ha estado presente y acompañándonos en múltiples actividades y dejándonos su enseñanza. A Juan Carlos Domínguez Lostaló, que para nosotros es una figura imposible de suplantar y un querido maestro, amigo y compañero. A Luciana Casal, que sin ella muchas de las cosas que hoy figuran en esta presentación que viene a continuación sería imposible. A don Víctor Chávez, que sin su conocimiento no estaríamos transmitiendo, porque realmente soy bastante torpe en estas tareas y ha sido un apoyo incomparable. A todos los compañeros y compañeras de ILANUD, que durante tantos años han dado su respaldo de todas las maneras posibles para sentirnos un poco más acompañados aquí, lejos al sur. A los expertos y expertas que han colaborado con nuestro trabajo Luchas y Sueños en distintas partes del continente, que siempre nos han dado con mucha gratitud y mucha generosidad un montón de experiencias. Amigos y amigas que su afecto y aporte y confianza hoy no estaría aquí. A ustedes, los que están del otro lado de la pantalla, por escuchar, por sus aportes, que espero que vengan en bastante cantidad. A quienes ya no están físicamente, principalmente en este periodo tan desagradable que nos toca vivir de pandemia, pero que siguen presentes día a día en cada acción justa, velando por un mundo mejor. En particular me refiero a nuestro querido amigo Virgilio García Gamboa Monje, que es uno de los expertos que hablaba hace un tiempo. También quiero hacer una introducción diciendo que en esta presentación se parte de señalar muchas veces de aspectos simples, de aquello que es sencillo, que muchas veces es lo más difícil de escuchar y mucho más de concretar. Lo simple, lo fundamental, queda tan a la vista que a veces no lo vemos. Esta presentación busca por objetivo hablar sobre lo simple, yendo de lo macro a lo micro, de lo social a lo individual, sin por ello dejar de pensar en una persona con nombre, historia, sociedades, etc. Hoy hablaremos de vidas comunes, de personas simples, de ustedes y de mí. Hoy hablaremos de seguridad como comunidad, sin por ello arribar al colectivo, porque en lo colectivo se homogeniza aún sin querer. Por eso mismo a veces oculta lo singular. También dialogaremos sobre inseguridad y territorios, sobre lo que suele hacerse en nuestro continente desde algunos espacios de poder a la hora de pensar cómo vivir, cómo habitar, y expondremos sobre todo porque seguridad es simplemente vivir en paz como sujeto singular en una comunidad. Así que, sin dar mucho más rodeos, paso a lo que nos toca en suerte en el día de hoy. Este es el título de la presentación, como bien lo han enunciado los compañeros, en particular el señor don Douglas Durán, querido director. Y la presentación parte
de un trabajo que hemos hecho hace un tiempo no muy largo atrás, en el 2019-2020, intentando de recortar en una experiencia de trabajo territorial algo que veníamos escuchando y escuchando de forma permanente, que era que cada vez que hablábamos con algún profesional que estaba trabajando en territorio, que estaba trabajando en un barrio, veíamos que, por ejemplo, la concepción de sujeto, la concepción de territorio, la concepción de comunidad y de seguridad siempre era distinta. Cada cual amoldaba a su discurso y a su experiencia subjetiva lo que tenía como instrumento. El problema era que muchas veces esos instrumentos, esas definiciones, esos conceptos, no iban a un punto en común y no había manera de ir a un punto en común. Con lo cual se generaban unos cuantos desencuentros y muchos más problemas en el territorio. Por ejemplo, si nosotros empezábamos a preguntarle a personas que provenían de diferentes disciplinas y le preguntábamos qué era un territorio, sobre todo aquellos que estaban vinculados a fuerzas de seguridad, notábamos que, por ejemplo, ligaban esta definición a concepciones muy cercanas a soberanía, muy cercanas a una delimitación política, muy cercana al concepto de territorio desde una mirada del Estado-Nación. Pero si le preguntábamos a un criminólogo, le preguntábamos a un filósofo qué pensaba sobre el territorio, aparecían otro tipo de definiciones que estaban prácticamente embebidas de conceptos como memorias, afectos, historias, actividades humanas que se implantaban en determinados espacios y que interactuaban con ese medio, ellos dirían haciendo una relación entre producido y productor. Lo cierto es que estos conceptos, de acuerdo a los campos laborales, se podrían entonces dividir entre aspectos teóricos, conceptos de territorios, por ejemplo, más cercanos a una mirada crítica sobre el espacio, que a medida que se iban interpelando y iban pasándose de lo teórico cada vez más a lo técnico, es decir, a lo aplicado, iban recortando el campo de trabajo. Por ejemplo, la criminología se unía a algunas definiciones o se emparentaba a algunas definiciones de fuerzas de seguridad, y a medida que se iban emparentando, iban asentándose a los fines de la política pública que se estaba desarrollando en territorio. Y cuanto más se emparentaban, automáticamente se quedaba como desdibujado el verdadero sentido de lo que alguna vez se había definido. De esta manera, arribamos nosotros a hacer un marco epistémico para poder entender de qué estábamos hablando cuando hablábamos de territorio y que fuera un instrumento potente en el trabajo. Y allí entonces definimos que un territorio o una espacialidad o comunidades que no se podían tomar como sinónimos no escapan a la realidad hermenéutica construida en torno al poder, saber y verdad de cada época. Por lo tanto, la delimitación de territorialidades no es una cuestión de objetividad referencial, sino más bien una construcción política, económica, histórica, social y cognitiva, forjada e incorporada a diseños geopolíticos particulares, que muchas veces terminan de asentarse en cartografías. Cartografías que en algunas oportunidades son muy usadas, por ejemplo, para pensar zonas rojas, para pensar sectores de conflicto en determinado lugar, en determinada ciudad, en determinado ámbito rural, pero que en sí esas zonas rojas no dejan de ser otra cosa que empezar a estigmatizar un lugar, y a partir de esa estigmatización se empieza a fomentar determinados tipos de guetización y por supuesto se pone la mirada de lo que después se conoce como fuerza de seguridad en ese territorio, y a partir de ahí ya no hay mucho más para hacer. Eso lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante. En consecuencia, un territorio desde una lectura técnica, objetiva y rígida, objetiva en el marco de lo posible, se expone como un patchwork teórico formal y estructurado, más que como un campo de problemáticas multiversalidades dispuesto a abordar su compleja diversidad, causas en torno a la inseguridad. Desde este lugar, entonces, desde determinados sectores de poder y de construcción de saber, pueden ser universidades, pueden ser institutos, grupos de trabajo, en torno a determinadas definiciones,
se busca instituir o instalar mediante variadas agendas y agencias una hegemonía visual, sensitiva, perceptiva, que posiciona y cristaliza convenciones de forma permanente en los imaginarios sociales, en las representaciones materiales, mentales, en huellas némicas de varias generaciones. ¿Qué significa esto? Que esa imagen que nosotros vamos representando de determinada zona, esa imagen que decimos, bueno, el barrio tal es así, automáticamente empieza a generar una unión entre una representación y un afecto que después da determinada identidad a ese barrio, a esa localidad, y que esa identidad puede ser sentida o no por parte de la comunidad, pero sí el cuerpo social le otorga una etiqueta. Y a partir de ahí es muy difícil trabajar por los efectos que se van sedimentando generación tras generación, año tras año, y cómo eso queda guardado en tal o cual huella némica. Entonces, ¿qué entendemos por seguridad? Y ahí empieza a circunscribirse entonces qué pensamos de la seguridad en torno a esos territorios. ¿Por qué es importante desplazar un poco el concepto para nuestro trabajo en terreno? ¿Por qué es importante en nuestra experiencia práctica a veces dejar un poco de lado el concepto de territorio y empezar a hablar de paisaje, que es algo que van a ver que se reitera? Porque el paisaje, nosotros lo tomamos de un autor, que es Rodolfo Kusch, es un lugar subjetivado, ya no es un lugar material, no es un lugar empírico, no es un lugar real, sino es un lugar subjetivado, como enunciado de representación, sustancia o cosa, pero que sin embargo, va a decir este autor, pesa. Es decir, la palabra no lo puede recortar. Hay algo que va más allá del sentido que le queremos dar y que queda dando vuelta en nuestro mundo más psíquico, más interno. Pero volviendo al concepto de seguridad, podemos pensar entonces que hay distintos tipos de seguridad, podemos ubicarnos en cada una de estas distintas definiciones de seguridad, y inclusive entre algunas de estas definiciones se buscan determinadas complementariedades. Complementariedades que muchas veces terminan ocultando un posicionamiento, digamos, o fundamentos teóricos políticos que no pueden ser muy compatibles porque hacia donde se dirigirían tienen intereses diferentes. Acorde a una serie de definiciones que fuimos guardando y que fuimos analizando, y que de alguna manera con el equipo de trabajo que de aquí de Argentina hemos desmenuzado, por seguridad, desde ciertos estudios de correlación de definiciones de profesionales, se entiende un estado, sensación o cualidad de una persona o grupo de personas vinculado a una noción de espacio y de soberanía. Entonces volvemos a aquella concepción, muchas veces que cuando hablábamos de seguridad, termina quedando algo de eso del Estado-Nación dando vuelta. Ese recorte de, bueno, esto pertenece porque tiene que ver con las características de mi país, y a partir de eso se busca cierta homogeneización. Porque si hay algo que nosotros podemos decir, es que podemos ser parte de un Estado-Nación, pero básicamente una comunidad, aún dentro de una misma ciudad, no es igual a la comunidad que está al lado. Entonces, a partir de ahí, cada vez que intentamos homogeneizar, hacemos que determinadas significaciones muy importantes queden de lado y solamente hacemos un recorte por seguridad desde aquello que normalmente se interpreta como punitivo represivo. Nuestra propuesta es salir de esa mirada punitiva represiva y empezar a analizar la palabra seguridad desde otro lugar, desde otra posibilidad de pensarse. No significa con esto que dejamos de lado las fuerzas de seguridad, porque si no dicen, bueno, no sé, como plantearía nuestro buen amigo Jorge Delgado, citando a Zaffaroni, no se puede hacer un trabajo de prevención del delito sin policía y mucho menos con la policía formada desde un lugar punitivo represivo. Hay que pensarlo desde cierta articulación donde se empiece a valorar que seguridad es el estar junto a otro, de garantizar la vida en un lugar junto a otros. Entonces, podemos decir que seguridad es un término polisémico, multifactorial, que depende en gran medida del enfoque que se haga
el profesional o la profesional o grupos de profesionales. A partir de aquí empieza a verse que, por ejemplo, si nos paramos en el concepto de seguridad ciudadana, es un concepto muy usado en muchos países de la región, son conceptos que se anclan en algunos documentos que pueden ver al lado, que pertenecen al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este concepto es un proceso que habilita a fortalecer, proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, a la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad del movimiento. Seguridad ciudadana no se trata simplemente de la reducción de los delitos, sino de una estrategia exhaustiva, multifacética, para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz y de una educación que esté basada en los valores y el respeto por la ley y la tolerancia. Esto lo planteaba el PNUD en el año 2014. Pero anterior a este enunciado de seguridad ciudadana, podemos partir de un informe también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 94, que a esta altura ya es un informe ícono, por lo menos para nosotros, donde parte de decir que justicia no es caridad. Justicia es lo que falta en el mundo. De esta manera, seguridad humana se presenta como un concepto amplio, como un concepto que se piensa desde lo interdisciplinario, se piensa desde diversas miradas y que en primer lugar significa seguridad contra amenazas crónicas, pero nótese que no es contra un delito, no es contra el delito de la propiedad, sino amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión. Y por otro lado, en segundo lugar, significa protección contra alteraciones súbitas y dolorosas en la vida cotidiana. Por ejemplo, la pérdida de un empleo, por ejemplo, la actual pandemia. Es decir, la seguridad humana siempre busca, de alguna manera, generar libertad respecto del miedo y respecto de la necesidad. Una libertad que puede ser interpretada no desde la singularidad de una persona, sino desde lo comunitario. Para poder entender la seguridad humana, entonces, tenemos dimensiones. Dimensiones que son económicas, alimentarias, en salud, ambiental, personal, de la comunidad y política. Resalto esto porque más adelante nosotros armamos indicadores en base a estas dimensiones. La seguridad humana, entonces, desde este enfoque, las amenazas son entendidas como globales, centrando su interés en las personas, y afirma que mediante la satisfacción de las necesidades básicas, por medio del desarrollo humano, se convierte en convivencias pacíficas. Esto es lo que afirmaba el PNUD en 1994 en su informe para el desarrollo humano. Teniendo en cuenta las citas del PNUD, este señor que tenemos en pantalla, que es Jorge Neff, él asegura que para entender la seguridad humana hay que pensarla desde que esta seguridad está sentada en una noción de vulnerabilidad mutua. ¿Qué significa? Que en un sistema global, interconectado, las fortalezas o solidez del conjunto están condicionados paradojalmente por sus eslabones más débiles. Esto es, mientras existan vulnerabilidad e inseguridad extrema en algunos sectores del conjunto, todos somos en cierta medida vulnerables. Haciendo honor a nuestro director emérito Dilanud, surge otro concepto de seguridad que no es un concepto menor, sino que específicamente para nuestro continente tiene una gran significación. Seguridad de los habitantes. Para Elías Carranza, él sostiene y sostenía desde el año 1997 al menos,
que seguridad de los habitantes es gozar de la vigencia de un Estado constitucional de derecho y de un estándar mínimo o razonable de bienestar en materias de seguridad, educación, vivienda, ingresos. El concepto de seguridad del habitante desplaza al de ciudadano, por cuanto la palabra habitantes da alcance a todas las personas sin excepción. En resumidas cuentas, lo que dice Elías es que el concepto de seguridad de los habitantes es un concepto de desarrollo humano sostenible que tiene la equidad como principio rector. La figura del habitante cubre a todas las personas sin excepción, y por razones históricas y geopolíticas, en América Latina, la seguridad ciudadana queda vinculada a la doctrina de seguridad nacional, que no es un dato menor, porque el recorte de seguridad ciudadana muchas veces termina pensándose desde esa idea de que el otro que está ahí puede llegar a ser potencialmente peligroso en vez de un otro semejante. Para profundizar lo que se viene dando hasta este momento en torno al concepto de seguridad, Juan Carlos Domínguez Lostaló afirma que seguridad humana es productora de libertad e implica enfrentarse a tres miedos fundamentales: miedo a la miseria, a ser atacado y a la pérdida del sentido de la vida, recordando que nadie es peligroso si antes no fue vulnerable. Esta frase, nadie es peligroso si antes no fue vulnerable, es casi como la piedra fundamental o uno de los sostenes de la teoría de Juan Carlos Domínguez Lostaló, vinculado a lo que él denomina la clínica de la vulnerabilidad. Esa clínica de la vulnerabilidad, que significa estar al lado de, no que es un pensamiento, una mirada clínica en sentido semiótico de la medicina, sino que significa trabajar junto a, se basa en una vulnerabilidad de base, una vulnerabilidad propia a la especie humana, que es ese momento donde uno viene al mundo y necesita de otros para poder vivir. Esa vulnerabilidad, denominada psicosocial, él la menciona que es el grado de fragilidad psíquica que la persona tiene por haber tenido cierta desatención, cierto déficit en la atención de sus necesidades psicosociales básicas. Pero lo importante de estas necesidades psicosociales básicas, que a veces pasa muy rápidamente en la definición de Juan Carlos, pasa de lado, él menciona algo que se llama seguridad afectiva. ¿Qué significa? Que haya otros significativos, otros humanos, afectos que reciban a esa persona o a ese grupo de personas en comunidad. No que la persona nace de la nada, que la persona se autovale desde el primer momento, que los otros son simples instrumentos que están ahí para garantizar vida, sino que está cubierto de cultura, de historia, de afectos, de un marco político, de un marco social, de palabras, de sinsentidos. Es decir, todo eso es lo que configura una seguridad afectiva. Una seguridad afectiva que sin derechos garantizados de orden como la protección, los factores económicos, la educación, tiempo de dedicación, agua potable y demás, no puede garantizar la estabilidad afectiva de esa persona. Por lo tanto, se entiende a la vulnerabilidad como un emergente producto de necesidades. El sujeto nace vulnerable y por lo tanto presenta necesidades de orden material, pero también de orden simbólico y de orden afectivo. Es una clínica que se basa en las necesidades de un grupo humano, institucional, comunitario, estatal, por ser corresponsable en la cobertura de sus demandas básicas afectivas y materiales, sobre todo durante sus primeros años de vida y durante su transcurrir como habitante. Lo interesante de este concepto dado por Juan Carlos Domínguez es que también puede pensarse a la comunidad como un grupo de personas que no interactúan en el aire, sino que están envueltas en un determinado paisaje, en esas territorialidades que en un momento hablábamos, que a medida que ha sido estigmatizada, que ha sido etiquetada, que ha sido marginada, empieza a tener determinadas connotaciones subjetivas, connotaciones
discursivas, que hacen que ese grupo de personas también presenten necesidades como grupo humano, y a partir de ahí sea indispensable que la seguridad afectiva también esté garantizada a esa comunidad. Una seguridad que tiene que estar garantizada a través de la corresponsabilidad de los habitantes de esa comunidad, sintiendo al otro como semejante, y también por parte del Estado para que no se generen vulneración sobre sus derechos. Explicándolo un poco más gráficamente, para que tome cuerpo algo de lo que venimos diciendo. Si nosotros tenemos en cuenta que el sujeto nace vulnerable, y se habla de una vulnerabilidad psicosocial, y que hay un medio ambiente que a su vez contiene el paisaje, territorio, hábitat, y un sistema de valores y creencias, toda esa interrelación no es posible si no existe algo que nosotros denominamos vínculo. Por eso muchas veces en el trabajo, en el ámbito penitenciario o en el ámbito de prevención de la violencia y del delito, hablamos de agrupamientos vinculares y no de grupalidad. Este vínculo favorece el encuentro entre las personas, favorece el encuentro de las personas con el medio, favorece la interacción y el trabajo junto a otros. Y hablamos de vínculo porque la palabra vínculo contiene afectos, contiene aspectos que no son racionales, sino que son más bien intuitivos, mantiene algo por fuera del orden de la palabra, y por lo tanto, y también algo por fuera del orden de lo biológico, porque si no estaríamos hablando de emociones, y no hacemos referencias a emociones, hacemos referencia a afecto. El problema muchas veces del trabajar con algunos conceptos que no son propios de las disciplinas es que se generan confusiones. Yo insisto mucho en eso. Entonces, emoción no es igual a afecto. El afecto es un estado de energía libre que busca ser conectado a una representación y no puede ser dado sin un otro. La corresponsabilidad que se da en todo este circuito tiene que tener en cuenta el grado de vulneración comunitaria que existe. ¿Por qué? Porque a medida que se va dando ese aumento de la vulneración comunitaria por falta de derechos, de coberturas de derechos y de vulneración, por lo tanto, estatal, se va rompiendo nexos vinculares que pueden generar solidaridad, reconocimiento de un otro, y se va instaurando una figura que el de al lado es peligroso. Se va instaurando una figura que yo no tengo nada que ver con el de al lado y por lo tanto no me tengo que meter con el de al lado. Y de esta manera, si todo esto no se va dando, se empieza a incrementar algo del orden de la vulnerabilidad sociopenal. Previo a esta vulnerabilidad sociopenal se puede pensar también entonces que hay una vulnerabilidad al menos político-económica. Y si no se tienen en cuenta estos aspectos, cualquier plan que se intente desarrollar de política pública siempre queda con alguna patita floja a la hora de llevarse al territorio. Si lastimosamente la persona ha ido aumentando su nivel de peligrosidad, diría Juan Carlos, sino podríamos decir también que ha aumentado su nivel de desinterés por el otro y que por lo tanto lo que va a hacer es tomar aquello que el mundo de consumo le dice que es necesario para poder tener cierta identidad. A partir de ese momento, entonces, lo que ocurre es que empieza a apropiarse de manera no muy elegante sobre propiedades, principalmente porque el mayor índice de detenciones por delitos contra la propiedad, y a partir de ahí comienza un circuito de incrementar violencia, que puede terminar en la privación de libertad de estos sujetos que en algún momento fueron contenidos, aunque sea parcialmente, por su comunidad. Después habría que analizar si esa contención de esa comunidad es a los fines instrumentales y qué ha pasado ahí. En fin, a medida que esto se va desarrollando, el individuo, ya privado de su libertad, va buscando, en el mejor de los casos, restituir algo de un orden junto a otros a través del agrupamiento vincular y a través de eso restaurar ciertos sistemas de valores y creencias frente a un otro.
Esa es, al menos en parte, la propuesta que se suele hacer desde la clínica de la vulnerabilidad. A partir de ahí, entonces, y desde ese concepto, por supuesto, de seguridad humana, ese trabajo empieza a tener en cuenta distintas dimensiones de la seguridad humana para que esos aspectos de vincularidad puedan tener sus efectos y pueda tener la base necesaria para vivir en paz en una comunidad. Por eso es que en esta gráfica nosotros vamos a ver que parte de un cuidado ambiental, porque si no hay un sustrato de un lugar saludable, donde hay agua potable, donde hay un aire sano, respirable, donde hay una infraestructura que no tenés miedo que se te va a caer sobre la cabeza, que no hay riesgo de electrocución, que no hay contaminación de ningún tipo, para poder desarrollar la vida. Si estamos bajo riesgos climáticos permanentes, si no hay una vida en armonía en comunidad, si cada uno de esos aspectos de la seguridad humana fallan, a medida que vayan fallando estos aspectos de la seguridad humana, se van a ir vulnerando distintas acepciones de la vida de los sujetos y de las comunidades, y a partir de que se va incrementando cada una de estas vulnerabilidades, mayor va a ser el riesgo de que aumente la violencia de una comunidad y por lo tanto también, tristemente, aumente la prisión de las personas que han caído en este tipo de situaciones. En realidad no han caído, pero bueno. Esquemáticamente, entonces, seguridad pública se puede pensar o se puede entender, o se puede analizar y sintetizar que prioriza la seguridad del Estado por sobre la de las personas, termina siendo una visión de Estado céntrico, subordina los derechos humanos a la seguridad del Estado en su conjunto y limitada a la violencia física. Todo depende también cuál es el marco cultural desde el cual se trabaja, pero principalmente, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces se sigue usando el nombre de seguridad pública por tradición, pero se trabaja desde otro lugar. El asunto es que habría que cambiar el título porque normalmente, como venía diciendo, los conceptos terminan regulando prácticas, o al menos las permiten de forma vedada. Estás manteniendo el espíritu de algo de alguna manera y por algo lo estás haciendo. Seguridad ciudadana prioriza una seguridad personal y de sus bienes, tiene una visión antropocéntrica, medio para hacer efectivos los derechos humanos desde una lógica principalmente racional e individual, tendiente a prevenir violencias y delitos sobre los ciudadanos y sus bienes, mientras que la seguridad humana prioriza una seguridad en sentido amplio, sigue sosteniendo una visión antropocéntrica, medio para hacer efectivos los derechos humanos a través del desarrollo humano y tendiente a prevenir todo tipo de violencias. De esta manera, entonces, para nosotros podría hablarse de una seguridad humana para los y las habitantes, una seguridad que piense los aspectos de la ecovida comunitaria, donde se prioricen necesidades sentidas y vínculos entre las personas y el paisaje. Hablamos entonces de una seguridad en sentido amplio, una visión desde vulnerabilidades y críticas decoloniales al antropocentrismo, medio para hacer efectivos los derechos humanos a través del trabajo comunitario y el desarrollo, búsqueda de prosperidad, preferentemente más que desarrollo, a nivel local, y tendientes a reducir violencias a través del trabajo junto a otros. Entendiendo esto por seguridad, entonces, ¿qué sería inseguridad? Por inseguridad, volvemos al ejercicio de consultar a un montón de personas y de referentes, y se puede conceptualizar como una construcción cultural, social y psicológica que, acorde a determinados hechos o discursos, da lugar a una sensación constante de vulnerabilidad que deviene y hasta puede cristalizarse de forma patológica en un sentimiento individual o colectivo a ser atacado o dañado. Yo en este caso, entonces, les pido amablemente que recuerden las definiciones que había dado, por ejemplo, Jorge Neff, Juan Carlos Domínguez, y a partir de ahí piensen que si estamos hablando de un sentimiento individual o colectivo a ser atacado o dañado, es que hay determinadas libertades de la seguridad humana que empiezan a enflaquecerse. Y esa sensación constante de vulnerabilidad
se ha dado porque parte de los aspectos de la seguridad comunitaria se han ido vulnerando, se han ido flexibilizando, se han ido perdiendo. Entonces la inseguridad, desde este punto de vista, se ha ganado a través de una serie de vulneración constante de determinados tipos de seguridades. Esta percepción y sentimiento vinculado a la inseguridad o inseguridades suele darse cuando hay algo que perder. El punto de atención está cuando un sujeto o grupo de sujetos poseen un sentimiento y percepción de nada que perder. Entonces, porque nosotros estamos diciendo, bueno, ¿qué más nos queda? Y eso lo escuchamos muchas veces en el trabajo en territorio. Bueno, pero yo estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Ya está, estoy jugado, no tengo nada. Pocas veces nos preguntamos entonces, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo se le dio la posibilidad de perder seguridad, sobre todo seguridad afectiva, aparte de estas poblaciones? Y para dar cierto contexto a lo que vengo de alguna manera manifestando, suele pensarse entonces que desde distintas maneras de organizar la política pública, se entiende que el sector de política pública social, ministerios de desarrollo, salud, educación, trabajo, etcétera, trabaja con la comunidad, pero tiene normalmente un recorte presupuestario muy limitado y termina siendo como parte de responder y apagar incendios de forma permanente y en una interacción constante con las comunidades, pero que nunca alcanza. Para todo ello, entonces, se interviene con planes de prevención en territorio que buscan, de alguna manera, aminorar el impacto de lo que ocurre en los procesos de políticas públicas social, pero si ya estamos hablando de prevención es que sabemos que hay un mal. Y si estamos hablando de prevención es que tenemos que reducir algo que sabemos que está. El asunto es por qué, en vez de prevenir, no promovemos determinadas situaciones para que no pase eso. Porque el próximo eslabón que sigue está pensado desde la seguridad ciudadana o desde la seguridad pública, y la respuesta institucional que suele darse es a través de comisarías, alcaldías, tribunales y cárceles. Me refiero al sector de política pública en materia de seguridad, que ya se hace un pasaje del Ministerio de Interior, Gobierno, Justicia, Seguridad, y a través, como esto no suele funcionar de manera más que inmediata, es decir, hay un hecho y tengo que actuar sobre el hecho, siempre llego tarde. A partir de ahí, entonces hay planes de persecución, captura y, por supuesto, y de forma casi inevitable, represión. A partir de esta situación, entonces, se llega al sector de la política penal, justicia, cortes, fiscalías, defensorías, y, de alguna manera, empieza a quedar velada toda la posibilidad del trabajo desde territorios, cantones, comunidad, que sería la respuesta posible de dar a través de políticas de la violencia y el delito situacional, social y comunitaria. Pero el punto más interesante de esto es que cuando algunos de nosotros que hemos andado por unas cuantas cárceles, hemos trabajado en unos cuantos sistemas, el detalle es que uno escucha, bueno, nosotros siempre llegamos tarde. Nosotros somos el último escalón de los fracasos de las instituciones del Estado. Cuando ya llega a la cárcel, ya es que todas las demás instituciones e instancias no han podido dar respuesta. El asunto es que las comunidades tampoco han podido dar respuesta, los gobiernos locales tampoco han podido dar respuesta, y entonces se pone el acento principalmente para evitar el miedo o el temor a ser atacado, o el miedo, el temor a la miseria, se lo piensa, o en realidad se lo actúa, no se lo piensa principalmente de una manera represiva. Cuando por ahí la solución sería balancear un poco esta balanza y volcar parte del trabajo al sector de política pública social. Porque si nosotros decimos muchas veces, pero viste el estado en que están las cárceles, viste el estado en que se encuentran las alcaldías, sí, pero fíjense el estado en que se encuentran los hospitales públicos, fíjense el estado en el cual se encuentran las escuelas públicas, fíjense en los estados en que se encuentran casi todas las instituciones públicas, al menos en nuestro país, en Argentina, y a partir de ello vemos que hay un deterioro general del sector público del Estado y por el cual hay que mejorarlo. Es decir, esto no se soluciona con una lógica empresarial, sino todo lo contrario, con mejorar lo que ya existe como capitalización política del Estado público.
Desde esta lectura situada y actual, desde la seguridad humana para los y las habitantes, entonces, para tener un aterrizaje de lo que venimos hablando al territorio, porque como bien lo dijo Douglas, más que nada soy una persona que le gusta mucho pensar en lo empírico, en lo práctico. En América Latina y el Caribe, y esto es una placa que solemos usar muchísimo porque nos parece sumamente gráfica y no está muy desactualizada, afortunadamente, la tasa de homicidio de adolescentes es 3 veces mayor a la siguiente región, África Occidental y Central. Esa línea perdida que queda allá a lo lejos, en color rojo, sería la representación de nuestro querido y amado continente. Podemos decir irónicamente, gracias a la pandemia ha descendido un poco esta tasa de homicidio, pero ya no son 3 veces mayor, sino 2 veces mayor. Seguimos duplicando. Y si tenemos que necesitar de un virus mortal para poder bajar el índice de homicidio, es que realmente hay algo que estamos viendo que es por lo menos preocupante. Si nos atenemos a la dimensión de salud, por ejemplo, y volviendo entonces a las dimensiones de seguridad humana que han sido vulneradas, si nos atenemos a la dimensión de salud, vemos que en América Latina y el Caribe, el 8.4% de la población mundial y el 27.8% de las muertes registradas por COVID en el mundo pertenecen a América Latina. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos determinadas condiciones que habilitan a que los contagios y las muertes en este continente sean al menos más alarmantes. Te presentamos hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos, protección social para la población en situación de pobreza con más comorbilidades, sistema de salud fragmentados y desiguales, subfinanciados y con déficit en recursos humanos, tecnológicos e infraestructura. Ustedes van a casi cualquier edificio público y van a escuchar, y necesitamos gente, necesitamos tecnología y necesitamos la mejora del edificio. Es decir, es interesante porque antes de pedir salario, antes de pedir un montón de cosas, terminan diciendo, necesitamos recursos humanos, necesitamos tecnología. Y uno se queda como mirando, diciendo, pero desaparece la dimensión individual y la preocupación colectiva. Lo cual habla muy bien de aquellas personas que están trabajando en nuestros espacios públicos. Y a su vez, es lento y desigual el acceso al proceso de vacunación en el marco del COVID. Ahora, si nosotros nos quedáramos pensando en hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos y sistemas fragmentados, desiguales, subfinanciados y déficit, les vuelvo a insistir, no hay mucha diferencia entre lo que ocurre en salud y lo que ocurre en cualquier otra institución, por ejemplo, la penitenciaria. En resumidas cuentas, en el marco de salud, nosotros podríamos decir, en la actualidad, en el marco del COVID, que tenemos lastimosamente 500.000 de personas muertas más que el próximo continente que es Europa. Teniendo en cuenta que la tasa de longevidad de Europa es mucho más alta que la de nuestro continente y que por lo tanto hay más personas susceptibles a ser víctimas del COVID. Pero sí tenemos un número altísimo de personas fallecidas por este virus a nivel de comparación con otros continentes. En cuanto a la dimensión de seguridad económica y alimentaria, entre el 2014 y el 2019 aumentaron la pobreza y la pobreza extrema en América Latina. Estos son datos de la CEPAL, los anteriores son de la OMS y la primera placa era de UNICEF. Pero esta placa que tenemos enfrente, de fuente de la CEPAL del año pasado, de un informe que acaba de imprimirse hace muy pocos meses, vemos que hay un aumento permanente de porcentajes de pobreza que alcanza a millones de personas en nuestro continente. Y que no solamente es pobreza a nivel económica, sino que esto se refleja en el hacinamiento urbano que se va dando cada vez más de forma insostenida, sostenida hasta que llegó el COVID y esto se puso mucho más grave de lo que venía. Y como remarcaría Elías Carranza,
no podemos dejar de lado también la desigualdad que existe en la distribución del ingreso, donde en América Latina se da el mayor índice de desigualdad, gracias a la lectura del coeficiente de Gini, donde empezamos a ver que a su vez la proyección que se está dando es altísima, en torno a los deciles, para los próximos años. Sobre todo, se sostiene que va a haber una proyección bastante desmedida producto del impacto del COVID. ¿Qué significa esta desigualdad? Que la concentración de las riquezas se da en cada vez menos personas y la distribución de esas riquezas cada vez alcanza a menos gente. Si a su vez seguimos analizando el eje de seguridad económica y política, empezamos a notar que persiste una brecha de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes y niñez. Zona rural, todos los picos que van a ver, esto también pertenece al informe de la CEPAL, habla que 45.7 de los pobres pertenece al ámbito rural, tienen entre 0 y 14 años, son de poblaciones indígenas o afrodescendientes y primaria incompleta. Si alguna de estas personas va a buscar trabajo, probablemente si es afrodescendiente, aquellos que se encuentran a la derecha de la pantalla, o indígenas si están a la izquierda de la pantalla, van a notar que las líneas punteadas son aquellos que representan a hombres y mujeres, impactando principalmente esta inequidad, este proceso de marginación sobre las mujeres de pueblos originarios y sobre las mujeres afrodescendientes. Es decir, que estas poblaciones tienen muchísimo menos probabilidades de poder acceder a un trabajo. Por lo tanto, una persona en Latinoamérica que vive en el ámbito rural, que tiene de 0 a 14 años, que es mujer, indígena o afrodescendiente, con estudios primarios incompletos, posee aproximadamente un 47% de probabilidad de vivir toda su vida bajo la línea de pobreza, es decir, pobreza estructural, o no llegar a edad adulta porque muere antes de llegar a edad adulta. Y esto nos basamos en otro informe, este es uno de los informes del PNUD del año 2020, donde se sostiene que, y esto es realmente alarmante y habla de cierta vulnerabilidad también en el ámbito de la salud, habla de la vulnerabilidad a nivel político, habla de la vulnerabilidad de la seguridad en un montón de aspectos, donde, del lado izquierdo de la pantalla, van a ver que los niños nacidos en países con desarrollo humano bajo, solamente el 3% va a acceder a la educación superior, mientras que el 17% de estos niños nacidos entre el año 2000 y 2020, ya está, esto es algo que está demostrado, el 17% ha fallecido antes de cumplir los 20 años. Mientras que los niños nacidos en el año 2000 en países con desarrollo humano muy alto, el 55% llega a la educación superior, mientras que el 1% fallece antes de cumplir 20 años. Lo cierto es entonces que ha aumentado la vulnerabilidad en el 2020. Se estima que ni más ni menos 491 millones de latinoamericanos vivían o viven con ingresos hasta 3 veces la línea de pobreza. Entonces, ¿qué implica? Que a medida que nosotros vamos viendo que se han vulnerado todas esas seguridades, tanto económicas, políticas, personales, de alimentación, de medio ambiente, cada una de esas dimensiones que han sido acribilladas, por decirlo de una manera, ha presentado su impacto en el aumento de la violencia en el continente. Han presentado unas tristes estadísticas durante un montón de años, donde la tasa mundial es del 6.1, la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes. En la actualidad ha variado un poco, pero no mucho,
Y la tasa de América Latina es de 21.7. ¿Qué significa? Que salvo algunos pocos países de nuestro continente, que habría que chequear bien en la construcción de esas tasas, pero salvo algunos es decir, hay que actualizarla, pues esto es una elaboración del 1DC del año 2018-19, habría que actualizarla, pero lo cierto es que pocos países quedan por fuera de esta tasa mundial de homicidio. ¿Qué significa entonces todo esto? Que de acuerdo a los estudios de Latinobarómetro, que es muy usado por organismos de Naciones Unidas para poder establecer algunos datos estadísticos, en la elaboración que hizo este Latinobarómetro en el año 2018, muestra que frecuentemente las personas que vivimos en este continente tienen temor, mucho temor, porque dice temor todo el tiempo o casi todo el tiempo a ser víctima de un delito con violencia. Es la línea que sobresale. Y por otro lado, en este mismo estudio, se sostiene que la principal preocupación ciudadana en América Latina y el Caribe, podríamos decir la principal preocupación humana que existe en América Latina y el Caribe, es que pueda hacerse víctima de delito y de seguridad pública por encima incluso del desempleo y los problemas económicos y financieros. De esta manera, intentando de armar algunas ideas preliminares antes de la conclusión, ¿no? Es inseguro ser joven, niño, niña, mujer perteneciente a una etnia minoritaria, pobre, o al menos yo diría de una etnia, no sé si minoritaria, eso habría que estudiarlo, y había que ver por qué todavía estamos haciendo distinciones de etnias, pero todo eso trae como consecuencia menor inclusión, más discriminación y estigmatización, menos educación y menos trabajo. Por lo tanto, menos ingreso y todo vuelve a empezar. Comunitariamente, la identidad es estigmatizada, se reemplazan costumbres y conocimientos por nuevos códigos y hábitos para sobrevivir, se borra su historia y memoria, y en otro orden de análisis, los homicidios en pandemia registraron una baja a nivel público, pero se han incrementado la violencia intrafamiliar y los femicidios y accidentes fatales. De igual forma, aumentaron los delitos de estafa y ciberdelito. Es decir, que en pandemia no es que esa violencia se anuló, sino que se desplazó. Y pasó muchas veces del ámbito público al ámbito privado. Y se tecnificó. Aportes, entonces, desde nuestra experiencia, porque nos parecía un poco pijotero hablar del estado de situación y no decir qué estamos haciendo. Y a partir de eso, les puedo hacer un breve refrito, que desde hace algunos años se ha trabajado de forma conjunta con la Universidad Nacional de La Plata, en una experiencia en territorial, cuyo director fue y sigue siendo Juan Carlos Domínguez Lostaló, y que desde esta experiencia hemos armado algunos trabajos que a mí me parece importante que se reflejen de esta manera. La relación entre comunidad y el gobierno, a través de sus políticas públicas, no pueden darse en una lectura unilateral, sino que tiene que estar en una constante interrelación, donde el enfoque teórico, ético y político habla de una vulnerabilidad territorial, de una vulnerabilidad ecológica, y que permite una lectura entre medio de cada uno de estos pasajes. Carlos, perdona que te interrumpa un segundito. Estamos ya terminando el tiempo, ¿eh? Ok, muchas gracias. Entonces, de esta manera, se puede pensar que, vamos directamente a lo importante, de acuerdo a nuestra experiencia, muchas veces los programas de políticas públicas centran su atención en la cobertura de derechos por parte del Estado, sin tener en cuenta que son las comunidades las que conforman al mismo y lógicamente lo preexisten.
A su vez, existe una permanente competencia no declarada abiertamente entre modelos científicos y no científicos. En resumidas cuentas, aún existe un empuje entre las ciencias positivas y las humanas, donde, por ejemplo, en ocasiones, el medio ambiente sigue siendo un receptáculo que contiene y posibilita la vida humana. Cabe destacar también que las personas habitamos un territorio, habitantes, y que nos expresamos a través de una heterogeneidad de historias, costumbres, modalidades de vida, tradiciones, conductas, tanto racionales como irracionales, que muchas veces, esto vale la pena destacar, no se reflejan en las medidas que se toman en ámbitos de políticas públicas. Simplemente se va a esas proyecciones y resultados a corto y mediano plazo, se busca los datos más de impacto, se buscan que las evaluaciones reflejen ese impacto, pero queda de lado los aspectos más de orden vinculares y afectivos. Muchas veces la respuesta es, ¿pero eso cómo se puede medir? El asunto es que afortunadamente no todo puede medirse, sino que eso es una exigencia de la ciencia para demostrar que hemos hecho las cosas bien. Pero lo cierto es que si seguimos hablando con las personas del barrio y vemos cómo cambia la calidad de vida, tendría que ser una demostración más que suficiente. Lastimosamente, muchas veces, el Estado se hace presente a través de su cara más punitiva, de vigilancia y control, sobre las personas o comunidades más vulnerables, considerando que toda la acción individual o colectiva posee una lógica y sentido posible de ser deducida o racional. A su vez, como posible respuesta, suele asociarse que seguridad va de la mano de represión y punición, que, como ustedes bien saben, esto termina de una muy mala manera y lamentablemente después retroalimenta un circuito que es muy difícil de cortar. Estas lecturas toman mayor peso específico debido a que, de acuerdo al último informe del PNUD, se expone que si bien se están reduciendo las brechas en las necesidades más básicas, han surgido nuevas brechas que se están articulando en torno a la cuestión como la tecnología, la educación y la crisis climática. Nos hemos propuesto promover abordajes desde un enfoque multiversal, integral, vincular e histórico, que incluya a las personas concretas en el drama humano como sujetos activos en todas las áreas desarrolladas en las acciones territoriales. Nuestro programa se centra en sus habitantes, acorde a sus historias, saberes, vínculos, discursos y representaciones. Trabajo viable en el estar presente, sostenido en el tiempo, a través del diálogo permanente, donde el hablar, escuchar, sentir, vincular sea moneda corriente. De esta manera, podemos decir, como conclusiones, y inspirados en algunos cuantos trabajos de Elías Carranza, de Juan Carlos Domínguez, y de la experiencia en territorio, que en materia asegurativa, desde un enfoque comunitario, hay que tener en cuenta que a mayor intervención de las fuerzas policiales, fallos de los jueces y encierro, más gasto público y a su vez más represión y menos trabajo en las comunidades. A más mano dura, más presupuesto en armas, cárceles, etc., menos presupuesto en salud, menos presupuesto en educación y menos presupuesto para trabajar en las comunidades. Como consecuencia, más inequidad y por lo tanto menos inclusión, más vulnerabilidad sociopenal. A mayor inclusión, más trabajo, educación, salud y por lo tanto más estabilidad en el grupo de crianza, y de esta manera se reduce la vulnerabilidad comunitaria, la psicosocial, la sociopolítica y la sociopenal. Los programas necesarios para bajar el índice delictual deberían construirse teniendo en cuenta las causas estructurales y multicausales que producen la inseguridad y no sobre los sujetos y sus comunidades. Más que acto o autor, como se solía o se suele estudiar desde lo criminológico, quizás se deberían tener en cuenta otros elementos condicionantes, así estructurar una seguridad y justicia social más que una seguridad y justicia penal. Inspirados en Elías Carranza, no se puede dejar de lado que a mayor concentración urbana, más delito. Esto lo venía diciendo Elías desde épocas inmemoriales. Menos relaciones vinculares, socioafectivas, más violencia y más delito. Más inequidad, más delito. Menos educación, salud, menos proyectos de vida a futuro, a mediano y largo plazo, más violencia y delito. Más distancia entre los otros, menos corresponsabilidad social, más delito. Sociedades más éticas, equitativas y respetuosas de lo diverso, menos delito. En conclusión,
Si nuestros marcos constitucionales o códigos penales mantienen su espíritu escrito a la luz de la vela, como solía decir o debe seguir diciendo nuestro amigo Álvaro Burgos, si nuestros marcos teóricos prácticos se sustentan en un colonialismo de saber y poder, si nuestras planificaciones de políticas públicas se basan en modelos tradicionales del siglo XX o en prejuicios, si nuestro saber profesional se centra tan solo en un esquema técnico y operativo basado en un positivismo metodológico o neopositivismo, que está volviendo con mucha furia de la mano del realismo de derecha, que apunte a lo disuasivo, represivo, correctivo en vez a lo sentido y humano, si no pensamos por fuera del binomio individual y colectivo y trabajamos sobre individuos y nos olvidamos de lo comunitario, si hablamos de lo comunitario pero sin ponernos de acuerdo en su polisemia, si no tenemos en cuenta el medio natural como un ser vivo con derechos a ser respetado, si quedamos de la mano de un presupuesto siempre tirano que se aplica a las emergencias y no a la vida de lo comunitario, si miramos solo nuestra realidad y no las permanentes tensiones en juego en un tejido permanente, construcción donde operan multiplicidades de lógicas, si seguridad es sinónimo de represión, control, vigilancia y armas en vez de garantizar la vida en comunidad, si los resultados serán los mismos, vividos, padecidos, subvencionados por nuestros pueblos hasta la actualidad. Esto es todo. Muchas gracias por estar, por escuchar, y cualquier consulta o pregunta será un placer, si es mi posibilidad, responderla. Magnífico, Carlos. Muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia que acabas de darnos. Te voy a plantear rápidamente unas preguntas que hay. Tenemos poco tiempo, te lo advierto, Carlos. Haciendo algún ejercicio de síntesis, una pregunta nos dice lo siguiente: hablamos de seguridad ciudadana, pero también de seguridad humana. La pregunta es: ¿tenemos las herramientas o factores que lleven a la seguridad humana? Pregunta de Alfredo. Adelante. Para mí, sin ninguna duda, porque la seguridad humana la vivimos todos los días, el asunto que no le prestamos atención. Normalmente vivimos garantizando seguridad humana cada vez que reconocemos al otro y que trabajamos junto a un otro. Es decir, cada vez que nosotros garantizamos a ese otro cierto bienestar, cierta posibilidad de alimentarse, de vivir en una condición digna, en el momento que podemos afianzar nuestro vínculo y nuestro trato con el otro, estamos garantizando una seguridad humana. Gracias. Y don José Vicente Caballero nos hace la pregunta siguiente: ¿la clínica de la vulnerabilidad está relacionada con la criminología clínica, Carlos? El amigo de la casa, don José Vicente, qué raro que haciendo una pregunta. Bueno, no, la clínica de la vulnerabilidad no necesariamente va de la mano de la clínica psicológica o de la psicología clínica, pero sí se puede usar como instrumento la psicología clínica a los fines de poder analizar en esas espirales que yo les mostraba de evolución de vida de un sujeto, se puede detener, se puede cortar y pensar la singularidad de esa persona desde la psicología clínica, principalmente desde la psicología convergente, que es sumamente aplicada a la psicología, a la clínica de la vulnerabilidad. Gracias, Carlos. Lo que más lamento yo es no tener yo tiempo para poder conversar con vos de todo lo que hablaste, tan interesante, tan amplio, tan bien fundamentado, tan bien documentado. Bueno, ya habrá otras oportunidades porque me hubiera encantado que iniciáramos un diálogo, pero el tiempo nos lo impide. Te agradezco muchísimo porque realmente fue extraordinaria esta presentación que hiciste y refleja en mucho pues la realidad latinoamericana, ¿verdad? Tan dura que hemos vivido, con gran aumento de inequidad, con gran aumento de problemas de distribución de la riqueza y de cómo esto influye definitivamente en la exclusión, en una ruptura en términos de alteridad que yo creo que está en el núcleo de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica, no solamente en temas de violencia y de criminalidad. Carlos, te agradecemos muchísimo, realmente extraordinaria esta presentación que hiciste y te mando un fuerte abrazo
hasta la Argentina, y también nuestro agradecimiento para todos los que nos siguieron en línea. Gracias. Gracias, Douglas. Y con esto pues damos por terminada la actividad. Saludos desde San José, del ILANUD. Nuestro agradecimiento para todos los que nos siguieron. Buenos días, buenas tardes.